dar la bienvenida para esta mesa redonda de creadoras a Laura Martín, que es la mujer maravillosa detrás del podcast La Mujer Maravillosa, a Elia Mirel, podcaster veterana con más de 10 años de regreso a Hobbiton y colaboradora de la órbita de Endor, y a Irene López Asor, psicóloga divulgadora de Un Ratito con Irene. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación, porque, como decía, tenéis podcast de temáticas muy diferentes, que era un poco también la idea. Tenemos conversacional, tenemos podcast más divulgativo, tenemos un poco de todo, pero que lo que os une es eso, ser creadoras independientes, algunas con mucho recorrido ya. Y lo primero que os quería preguntar, para que la audiencia os ubique un poco, ¿desde cuándo estáis en el podcast y cuántas temporadas o episodios tenéis? Vale. Ahora empezamos por ti. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, antes de nada, gracias por contar con nosotras, porque es un auténtico placer poder dar voz a este tipo de eventos y de historias, así que quede ahí. Nada, yo empecé en el podcast, en el mundo del podcast en 2020. La verdad es que con la pandemia ese un año de auge de podcast. Sí, me vino bien para poder desarrollar esto y llevo ya 11 temporadas. Esta es la temporada 11. ¿En episodios más o menos? Pues como cerca de 100. Cerca de 100. Sí, porque luego ha habido ahí mini entrevistas y tal, pero unas 100 entrevistas. Muy bien. Sí. Elia, tú no, el número de episodios no lo sabrás. Porque... El número de episodios, bueno, lo puedo calcular, pero en realidad no son tantos porque mi podcast no es semanal, es mensual. Entonces, bueno, pues... Claro. Pero bueno, llevo desde 2013 colaborando en la órbita de Endor y desde 2015 con regreso a Hobbiton. Entonces estamos en la temporada 11. Claro, lleváis más de 10 años. Llevamos más de 10 años, sí. Sí, llevamos más de 10 años. Estamos en la temporada 11, pues sacamos unos 10 episodios al año, a veces 11, pues 100 y poco. Qué ejemplos de constancia. Irene, tú también llevas un Yo ya también la tira, pues desde el 2019, que se acaba todo mi mundo tele y decido que yo no puedo estar en un micro, que llevo desde los 10 años, era micro, y por eso estudié psicología, o sea, para llegar a radio y televisión, o sea, que no soy una psicóloga, digamos, dentro de... ¿Te interesa la divulgación? Nada, es todo lo contrario. De hecho, soy como el antipodcast, ya os aviso, pero se llega. Esto yo creo que también es muy bueno. Y llevo pues ya 6 temporadas, los episodios ya he perdido la cuenta y para mí el podcast que es libertad. Entonces es donde yo puedo ser totalmente libre. Pues mira, sigo contigo porque tú, por ejemplo, en redes eres muy activa, en TikTok, pero ¿qué es lo que te da el podcast que dirías que no te dan otros medios? Es que, bueno, primero mi interés restringido. O sea, piensa que yo desde muy pequeña era radio. Entonces, cuando a mí se me cierran todas las puertas, dije, vamos a ver, ¿cómo me reinvento? ¿Por qué empezaste psicología? Yo empecé psicología para estar en radio. O sea, no había otra. ¿Podía estar en una radio? No. ¿Qué opción tenía? Pues un podcast. Así que por 60 euros yo cumplía mi sueño. Era así de sencillo. Y lo único que tenía que hacer era pues, ser constante y estudiar qué era lo diferente o qué podía aportar. Y como soy una intensa, pues dije, pues voy a empezar, claro, una es intensa, esta gracia que aportó diferente, pues una visión de un problema, la visión histórica, antropológica, biológica, sociológica, y ya en la cola ya me voy a la psicología un poco pues para decir, venga, que soy psicóloga, pero ya está. Claro. Y a partir de ahí es toda la libertad porque yo puedo ser yo misma con un carácter muy fuerte. Entonces combino pues una dulzura, muy estacar angelito, pero luego a mí siempre me decían los oyentes, dicen, hija, parece que estás regañándonos, porque soy muy cañera. ¿Qué me da? Es que me da libertad. Yo esto en TikTok no lo puedo hacer, porque TikTok me veta. O sea, yo TikTok no puedo decir la mitad de las cosas y es como, por favor, necesito grabar un podcast ya. Claro, desahogarme. un poco. Uy, y además se me olvida a veces que es como, leche, que aquí puedo decir lo que me dé la gana. Y entonces digo, muchas palabrotas, queda muy horrible, pero a la gente le encanta de, Irene, hija, deja de palabrotas. Claro. Y ya es como un estilo como, pues, muy transgresor, yo creo, una narrativa como muy diferente. Y bueno, pues al final los resultados es una comunidad muy, muy fiel y muy inteligente, o sea, muy compleja, que se cuestiona la vida. Es que el oyente de podcast en eso no tiene que ver el de redes. No. Laura, tú que tienes conversaciones, entrevistas, sí. podías haberlo hecho en otro formato. ¿Por qué te decantas por podcast?
Yo me decanto por podcast porque echaba mucho en falta conversaciones lentas, lentas en un mundo que va demasiado rápido. Al final, el impulso de las redes sociales es siempre el scroll infinito, ya no nos enganchamos a nada, nos da pereza leernos un libro, como que todo lo que requiere tiempo últimamente nos da cada vez más pereza. Entonces yo en el podcast lucho un poco por todo lo contrario, ¿no? Por conversaciones lentas que requiera incluso que muchas veces digo, si me haces el favor, pon el modo avión durante los próximos 45 minutos porque quizá vivas esta conversación de una forma distinta. Y al final, lo comentaban antes las compañeras, hay un gran déficit de atención. Hoy en día la atención es el valor más preciado y un poco pues regalar a los oyentes, a las oyentes en este caso, que son más predominantes, esos momentos de reflexión sencilla Calma. y de parar. Por eso es un contenido que, claro, que muchas veces no encaja en redes sociales porque se busca una cosa, pero gracias a traerme a esas oyentes al podcast, pues encuentran esos espacios. Elia, tus episodios algunos son muy largos, muy de nicho. Cuéntanos un poco tu podcast, porque yo la verdad que Regreso a Hobbiton me costaría concebirlo en otro lado, aunque tienes, o no sé si lo tienes activo, pero también has hecho canal de YouTube. Entonces, Sí. cuéntanos un poco tú cómo... A ver, lo ves. mi podcast es verdad que es un poco diferente porque yo al final hablo de Tolkien y El Señor de los Anillos. No sé si aquí hay fans del Señor de los Anillos. Sí. Si no os gusta, no os acerquéis ni de lejos porque es que Café no hablamos de para otra cosa. cafeteros. No hablamos de otra cosa. Me gustaba el podcast cuando empecé, que puedes grabar en pijama. A mí eso me parece una ventaja, la verdad. A mí porque también. Lo que pasa es que ahora que ya hemos dado un poco el salto a YouTube, pues ya empieza a ser difícil, solo pantalón de pijama. Pero para mí fue una cosa bastante natural, porque empecé en la órbita de Endor y lo que me gustó, realmente lo que me gustó del mundo podcast es que de repente cosas que te encantan las tienes a mogollón. Porque antes solo teníamos la radio, entonces pues Peter Jackson sacaba una película y entonces de repente los programas de radio Le hacían dedicaban caso un rato. 10 minutitos a hablar del Señor de los Anillos y ya está. Traían expertos las veces justas, lo siento mucho, pero esto es así en la realidad. Y tú sentías como que te faltaba un hueco donde poder hablar y escuchar de los temas que te interesaban, y en plan, quiero esto y lo quiero por 1000. Entonces eso fue lo que me gustó de los podcasts, que de repente se hablaba, o sea, se concentraban en temas muy nicho y tenías audiencia. Entonces yo empecé en la órbita de Endor, que es podcast de, en general, fantasía, ciencia ficción, cómics, tal, y ya le cogí el gusto a lo que es al mundillo. Y del fuiste podcast. al nicho del Y nicho. fui al nicho del nicho. Yo era de la Sociedad Tolkien Española, no había podcast. Dije, ¿cómo podemos no tener podcast? O sea, si tenemos gente buenísima que sabe de un montón de temas, esto hay que hacerlo. Y me puse con ello. Luego es verdad que nos hemos tenido que adaptar un poco a los tiempos nuevos. Entonces, ahora lo grabamos en YouTube, lo que son las entrevistas y tal, y luego lo montamos todo, le damos forma de podcast y lo volvemos a colgar en el podcast porque todavía seguimos teniendo oyentes que dicen, yo es que prefiero escucharte, prefiero cuando voy en el coche, cuando voy viajando, cuando estoy en mi casa, prefiero escucharte del tirón. Pero luego hay otra generación que está más acostumbrada al streaming, entonces se mete en el canal de YouTube a vernos, nos ponen preguntas en el chat que respondemos. O sea, lo hacéis en directo. Claro, nos hemos tenido que amoldar un poquito a eso, a los tiempos que corren. Pero a mí me parece que el podcast te da un grado de intimismo y que es diferente. Y yo muchas veces me olvido, cuando estamos en YouTube, me olvido de la cámara, me olvido de que la cámara está y intento seguir manteniendo ese formato en el que parece que hablamos de tú a tú y que puedes, que te transporte un poco, que te permita relajarte y explorar pues, esos mundos que nos encantan. Y yo, pues eso, fantasía a tope, hobbits, elfos, yo todo eso yo. ¿Y cuál ha sido, Irene, dirías, la principal dificultad que te has encontrado en el formato podcast? Porque estamos aquí con muchas creadoras. Yo antes decía un poco, ¿no? Creo que de las patas más complicadas que tenemos, también lo estás apuntando ahora, Elia, la visibilidad, monetización, quien quiere. En vuestro caso particular, empezamos con Irene. ¿Cuál dirías que para mí lo más difícil es esto, como creadora independiente? Es tontería. Es que os vais a reír. Lo que para mí es más difícil, o sea, la chorrada de que el puñetero rode y me ponga los cascos, se acople. ¿Vale? O sea, ya. Bueno, pues entonces tiene solución. O sea, tecnología no, o sea, yo me da igual la audiencia, me da igual la escaleta, me da igual, porque luego yo tiro, no edito, o sea, yo tiro todo para adelante, como los de Alicante. Es decir, que soy, por eso os decía, un poco como atípica y mis problemas igual es tan chorra como que me pongo nerviosa porque el cablecito no churra. Entonces ya me pongo nerviosa y ya cortocircuito. Pero es verdad que nunca me he fijado en las audiencias desde el principio.
nunca me he fijado en que esto podía ser una monetización. En la vida se me ocurrió pensar que esto me fuera a llenar la consulta. En la vida se me ocurrió pensar que hay gente en el mundo escuchándome en China o cosas súper bonitas. Entonces, Qué guay. dificultad como dificultad, pues, pues igual en épocas personales que está más fastidiada, que los que me siguen ya saben toda mi vida, porque además son como una familia, ya saben, ¿cómo estás? Y la espalda, la operación, es maravilloso. Entonces la dificultad es decir, venga, va, que te están Sí, el esperando. compromiso con tu audiencia a Pero- veces que tienes ese cargo, ¿no? De decir, Sí, yo a lo pero son mejor muy no estoy en fieles. mejor ánimo, pero me están Sí. esperando y esa carga a veces Sí. la tenemos. Y en el fondo ahí es donde ves la gente como te quieres, que Eso es son- muy bonito. es muy bonito, eso no tiene precio y eso pues supera cualquier expectativa que te puedas hacer. Qué bonito. Laura, en tu caso, ¿cuál dirías que es la principal dificultad como creadora de podcast independiente? Tú que te has metido en muchos tinglados porque o sea, eres independiente, pero tienes una vocación de hacerlo muy profesional. Laura tiene un dossier del podcast maravilloso. O sea, Guay. pero claro, Sí. al final tienes el punto este de, creo que lo decía antes Laura Torner, de mujer orquesta. Totalmente. Es que voy a ¿cuál cambiar. ¿Cuál es tu dificultad Sí, mayor? sí. De Voy todo? a cambiar el nombre de la mujer maravillosa a la mujer orquesta. También. Porque, vamos, efectivamente es que hay que hacerlo todo. O sea, cuando estás sola también es muy gratificante que las cosas sucedan, porque suceden y dices, vale, ha sido gracias a esa conversación que tuve, a esa tarde que me quedé hasta las tantas grabando. Pero claro, también tiene la dificultad de que al final todo te lo echas tú a las espaldas. Y claro, eso conviviendo con un trabajo con jornada completa, pues es como bastante limitante. Entonces, para mí, si te tuviera que decir la mayor dificultad en todos estos años, para mí ha sido el tiempo. ¿Qué pasa? Que hubo un momento en mi vida que tuve que plantear y decir, si quiero apostar por esto, tengo que dejar mi trabajo. Y si tengo que dejar mi trabajo, tengo que buscar una viabilidad de cómo seguir en la vida, ¿no? Porque aquí mi segunda derivada, la segunda dificultad es los patrocinios, que llegan muy tarde y muy poquito, o Claro. casi nada a veces. Bueno, en la mesa de industria ya lo estaban diciendo las compañeras que es una industria incipiente, entonces Exactamente. pues cuesta. Exactamente. Y para las independientes más. Sí, cuesta mucho. Entonces yo te diría que mi mayor dificultad ha sido el tiempo, pero hubo un momento en mi vida que decidí, por un lado... Buscaste el tiempo. Busqué el tiempo, o sea, tuve que construir ese tiempo. Dejé mi trabajo, conseguí un trabajo a media jornada. También digo, o sea, tuve suerte y porque pude y me surgió la oportunidad, que si no me hubiera surgido, quizá no hubiera podido tomar esa decisión. Y con todo ese tiempo que tuve, decidí luchar por mi proyecto, por mi podcast. Es un podcast que se ha hecho muy grande este último año. Se han pasado desde Eva Amaral, Niña Pastori, Rosalén. O sea, un podcast que tiene miles de escuchas y la verdad es que para mí me enorgullece muchísimo decir, si la niña que fui, casi yo me veo como una niña con 26 años cuando creo esto, ve lo que iba a pasar durante los siguientes 6 años, se estaría emocionando mucho. Eso que dices es muy importante porque muchas veces en esta vorágine no nos paramos como a decir, es como todo el rato estás mirando adelante, ¿no? Uf, podría hacer esto y no dices, ostras, todo lo que tengo atrás, todo lo que he construido, o sea que muy bien. Sí, sí. Elia, en tu caso, ¿cuál dirías que ha sido el principal escollo que te has encontrado? Bueno, que con tantos años de podcasting habrán sido muchos, pero... Sí, pero mira, yo... A Elia la oigo muy bajita, ¿la oís ¿Me oís bien? muy bajita? A ver, hola, hola. Eso, Ole, mejor, vale. sí. Decidme el Gracias. nombre, que yo reacciono. Mira, antes has dicho lo del cable, parece una chorrada, pero cuando yo empecé el podcast, yo de lo que sabía era de Tolkien y yo sabía lo que quería hacer, pero yo no sabía editar audio, yo no sabía limpiar cosas, yo no sabía de equipos, yo no sabía de... Me volví loca. Bueno, y en aquella época no había la información No que hay había- ahora. Los primeros efectivamente. micros yo los pedí de Amazon Estados Unidos. Exacto. Los primeros micros de USB, que tú eso lo has vivido también. Sí, sí, y además, y ahora, o sea, creo que ahora cuando se empieza un podcast se tiene la dificultad de que ahora ya exigimos cierta calidad. Porque cuando Sí. empezamos, al principio cuando empezábamos hace muchísimos años, se te podía permitir que no fueses impecable si el contenido era muy bueno. Sí, pero porque ahora ya no. había a lo mejor poco. de una temática había uno. Claro. Entonces era, bueno, Claro. aunque suene mal, si me interesa no sé, el ciclismo, lo escucho porque Claro. hay un podcast Exacto. de ciclismo. Ahora ya no se te permite. No. Pero por otro lado, ahora hay mucha información y hay acceso a mucho más material y mucho mejor de precio, porque yo he pagado por algunos micrófonos que he dicho, jope, o sea, ya puede hacer el podcast solo. Entonces,
Para mí, es verdad. Sí. Entonces, para mí la tecnología sí que fue un escollo, porque al final, o sea, tú quieres hacer un podcast de Tolkien y sabes de Tolkien, tú quieres hacer un podcast de fútbol, a lo mejor sabes de fútbol, lo quieres hacer de True Crime y sabes de True Crime, pero es que no, a nosotros no nos enseñó nadie a editar. O sea, Que a lo ¿qué mejor programa ni te me bajo? interesa, porque hay perfiles por que luego a lo supuesto. mejor en eso encuentran un disfrute de decir, bueno, yo empecé porque me gusta esta temática, pero ostras, me lo paso súper bien editando o me encanta cacharrear y Sí. tal, pero a lo mejor no sé, Irene, ¿es tu caso? No. No, yo no edito. Yo soy de las que deja o sea, todo. Y encima les gustaba, con lo cual mal, porque me reforzaron lo peor que me podían hacer. Es decir, ¿cómo nos gusta que no edites? ¿Cómo gusta que suenen las pausas? ¿Cómo nos gusta que suene la saliva? Y digo, es tan fatal mi audiencia. Entonces yo, como Te necesitaban. como la audiencia es soberana, yo no seré quien les quite el placer. Entonces yo grabo de tirón. O sea, yo empiezo y no callo. O sea, la hora. Intento marcarme el tiempo en el segundo podcast que estoy lanzando ahora, de Mentes en Plural, que fueran 30 minutos. Mentira, era una fantasía en mi cerebro, porque al final me voy otra vez a los 50 y yo voy mirando el reloj y sigo hablando y digo, Irene, calla ya la boca. Y luego hay algo que me gusta mucho en mi podcast, que como grabo todo de tirón, o sea, y en mi cerebro yo me estoy imaginando todas las escenas. O sea, cuando me dicen, voy en el taxi escuchándote, entonces yo tengo en mi cerebro el señor que está en el taxi escuchándome, a la señora que está cocinando. Entonces tengo como a toda Pero es una eso que dices fantasía. es muy importante, súper estar pensando a maravilloso. quién le Yo hablas. estoy todo el tiempo es pensando en ellos. superimportante. Entonces, claro, ellos lo reciben porque ¿Ah, sí? les estoy llamando, estoy hablando con ellos directamente. Claro. Es un poco así loco, pero es literal. Yo cierro los ojos, casi no leo lo que tengo, o sea, todo lo que me he preparado, pues está ahí en un iPad muy mono. Pero yo llega un momento que cierro los ojos y estoy visualizando a cada uno. Y llega un momento que siempre el final del podcast, sobre todo en un ratito con Irene, es una frase, o sea, yo no digo hasta la semana que viene, apúntate, sígueme, nada, ni llamada a la acción, no, ni adiós, no digo. Entonces dejo siempre una frase así muy boom y se quedan ahí enrutados y eso creo que sorprende mucho porque están esperando que yo les diga, pues apúntate y sigue. No, nunca en la vida, ni en TikTok, no, yo lo lanzo, es mi interés restringido y siempre hay alguien, mucha gente, que lo recoge y hay una frase que me dijeron súper bonita, que dijeron, eres como la madre que te acuna antes de dormir. Qué bonito. Y yo dije, "Muero". Es que lo de la audiencia de las comunidades. Entonces, claro, es eso no espectacular. hay dinero que te lo compense. No. O sea, esto Ujú. no tiene En tu precio. caso, Laura, has acabado disfrutando todas esas facetas de editar, producir o... Sí, las he acabado disfrutando, pero también he estado muchas noches sin dormir. O sea, y eso no lo disfruto tanto. Claro. Pero sí, al final es verdad que es un proceso muy bonito porque es un proceso integral y claro, pones tu sello ya en todo. O sea, igual que pones tu sello en la conversación y en el tema y en la invitada, pones tu sello en la música que quieres que se escuche, los cortes, o sea, es un proceso muy bonito. Pero claro, de lo bonito no se vive tampoco. Entonces Claro. llega un momento que dices, si esto lo quiero seguir haciendo sostenible y sobre todo ir un paso más allá, voy a profesionalizarlo. Entonces decido ponerme en contacto Has con externalizado. con una productora audiovisual, dando el salto al vídeo, porque antes era muy casero. O sea, lo hacía, empezábamos por Zoom, lo grababa yo en Audacity luego el siguiente salto fue hacerlo en presencial, pero llevaba yo el iPhone con un trípode, que se me caía el trípode, se me caía el iPhone. Digo, qué vergüenza. O sea, Pero, a ver, a mí también esto me parece muy interesante lo que estáis diciendo, porque también, a veces, por también lo que decía Ele antes, ahora hay mucha información y muchas opciones y parece que tengamos que empezar con un set en casa como si fuéramos, pues eso, Total. pues Podimo o Prisa Sí. y Sí. no. Entonces, también, o sea, yo abogo porque suene bien, porque tiene que sonar, pero que tampoco hace falta comprarse el micro de 500 euros y el no sé qué, que Total. luego, como es tu caso, pues ya tendrás tiempo de, si quieres y te Claro. gusta y tu tendencia es esa, seguir así, o no, porque tú quieres hacer otra cosa, o sea, en ese sentido, que hay Sí. mucha opción. Exacto, sí. En nuestro caso es un poco eso, ¿no? O sea, somos personas que nace nuestro proyecto, se ha ido como transformando y haciendo grande con el paso del tiempo, pero la esencia ha seguido siendo la misma. Y yo lo que has comentado tú, Irene, o sea, es súper importante, por lo menos mi experiencia es ser auténtica. O sea, yo siempre he mostrado quién soy, cómo estoy en ese momento. Obviamente tampoco me he abierto de par en par, ¿no? Pero más o menos la comunidad Lo agradezco. conecta y sabe cómo soy. Entonces también les he dado esa oportunidad para que ellas me envían unas cartas súper bonitas contándome un poco el momento vital en el que están pasando.
son mujeres en torno a 45, 70 años que están viviendo pues, transiciones y que se están dando cuenta de que todavía tienen toda la vida por delante y ganas para vivirla. Y compartir eso es una cosa preciosa. Entonces yo diría que no tanto, o sea, muchas veces vivimos un momento en el que se nos está yendo un poco la cabeza por tener una producción audiovisual perfecta y creo que si tienes algo que contar, al final vas a llegar de una manera o de otra. Genial. Elia. Yo creo que no quiero decir escollo, pero otra dificultad que yo he visto a lo largo de los años es que cuando empecé en el podcasting éramos, o sea, para los medios de comunicación tradicionales éramos unos raritos. Éramos unos raritos y éramos gente como de segunda, ¿no? En plan, buah, estos que están ahí con sus temas, como si el podcast fuese un churro, o sea, como si en realidad, en plan, buah, ¿a quién le va a interesar esto, no? Era como que el podcasting era una cosa que hacía uno en su casa y que no tenía... Y de repente, todo el mundo empieza a escuchar podcast y entonces llegan las grandes productoras y tal, y llegan todos los famosos de tele y de no sé dónde y tal, y gente que tiene redes y hace ¡boom! Se mete en el mundo del podcasting y te pegan una barrida. ¿Qué dices tú? Ya. Pero bueno, ahí el nicho también tenéis fuerza, porque ¿cuántos Efectivamente. podcasts sobre Tolkien Nada. con un episodio de las gemas en Tolkien de 2 horas, que creo que es no sé si es el último. Es o el de último, esto? es el último. Claro, ahí quién te... No, o sea, ¿Qué competencia? no lo veo en Antena 3 efectivamente. eso, Elia. No, efectivamente. O sea, notas una barrida como de intensidad de contenido de repente, pero te das cuenta, y con esto quiero dar esperanza a la gente que está haciendo podcast, que si tú, como dice ella, eres auténtica, Pasión. le pones pasión y además conoces tu tema bien, aunque venga la persona de turno que tenía 400.000 seguidores en Instagram con una gran marca detrás, si tú haces bien tu trabajo y tú sabes de lo que estás hablando, tu audiencia lo valora muchísimo, porque no se van a conformar ya con menos. Entonces, es verdad que ha sido un momento como pues sí, un poco de tumulto, un poco de tal, pero al final, fíjate, se calman las aguas y, oye, al final lo que se aprecia se queda y lo que no... Bueno, es se que va estás explicándolo igual que ha dicho Laura Martínez Otón, que era como, hay una espuma, sí hay cierta Sí. espuma, pero cuando baje la espuma, pues más o menos estamos, seguimos Exacto. aquí. Sí. Exacto. O sea que ha sido un momento así, pero luego fíjate. O sea, no quiero que nadie pierda la esperanza con esto, porque aunque ahora se vea que hay muchísima gente haciendo, que en realidad si tú haces tu trabajo bien, tienes un hueco seguro. Y sobre todo yo quiero apuntar a esto una frase que vi el otro día y me parece que viene muy bien ahora, que es evolucionar no es competir, es compartir. No, que va, para nada. Y que esto quiere decir que haya muchos podcasts y cada vez más contenido también nos ayuda a nosotras a que de repente cada vez haya más gente que escucha podcasts y que puedan venir también Claro. a otros y conocer los nuestros. Se ¿no? hacen muchísimas sinergias. De repente tienes compañeros, es como que sientes, de repente dices, tengo compañeros de trabajo. ¿Sabes? Antes me sentía que estaba yo sola y luego dices, ostras, que tengo tejido, ¿sabes? Sí. Tengo tejido, está muy bien. Sí, sí. Y en cuanto al tema más de brecha de género que hemos ido hablando, ¿habéis notado esto vosotras en vuestras audiencias, si son más femeninas o masculinas, si habéis mirado los datos, o a nivel de visibilidad, o si creéis que tenéis menos oportunidades que compañeros, o no habéis notado nada? No sé, algunas sí. Es que a mí me encantan mis audiencias de iVoox, he de decir, porque están todas repartidas 50 hombres, 50 muy mujeres. bien. Digo, mira qué mono. Mira qué bien. Sí, y no sé por qué, pero sí que tengo al principio, sobre todo, mucha audiencia masculina. Muchísima. Y debe ser que me pongo tipo madre a regañar, porque yo regaño mucho. O sea, soy muy bestia parda. Yo os digo, esto sé cómo os gusta. Pero a día de hoy, desde luego, es 50 y 50 y cada vez... En mi caso sí se va equilibrando. A mí eso me encanta. O sea, es lo que más me puede gustar, ir al 50-50. O sea, eso para mí sí que es hacer un buen trabajo, más allá de los números. Y luego, yo nunca he visto mi competencia, pero en ningún lado, ni en televisión, ni en radio, ni en podcast. O sea, yo no sé lo que hace el resto de los psicólogos, no sé qué hace el resto de los mortales. Es decir, es mi interés restringido, tengo algo que comunicar y lo comunico. Y voy así como los borricos. Y yo creo que esa es una clave de éxito. Es que no miro, no me comparo, ni siquiera... Es que si no, a veces puede estar bien mirar, pero a veces a lo mejor te pones a Porque hacer te pones, cosas además, te porque lo puede dar hace otro y a lo mejor no a ti no te y te da interesa. inseguridad también, porque piensas, bueno, pues este señor, esta señora, de repente tiene un montón, y luego creo que eso es importante en podcast, saber realmente los números. Es decir, podcast es podcast, TikTok es TikTok, tele es tele, y hay que saber cuántos números es una buena audiencia de arranque. Está muy bien. Yo creo que cuando se empieza, vemos, 1000, no. O sea, que llegues a 200 nada más empezar es un súper éxito. Sí, Y yo creo que esto es lo que
os falta un poco la información de qué es un buen dato en podcast. Más allá, femenino, masculino. O sea, un buen dato en podcast, 200 de entrada, que nadie te conozca ni el dato, es un pedazo de éxito. Entonces yo creo que eso se nos olvida y estamos como muy acostumbrados a hazte viral, hazte... No, olvídate, eso es fantasía Disney. Y luego esto que no quiero que se me olvide, porque hablo mucho y se me va, esta cosa de ser auténtica, ser uno mismo, bueno, pues antes de empezar con un micro hay que saber quién eres. O sea, hay que partir de ahí. Si tú no sabes quién eres, por mucho que quieras ser auténtica, si no sabes qué es ser auténtica, ¿qué vas a mostrar? Nada, porque no lo sabes. Entonces, creo que viene un trabajo previo, más bien de introspección de quién soy yo, cuál es mi misión, qué quiero en el mundo, qué quiero compartir. Sí, ¿por qué hago esto, no? ¿Por qué hago esto? Y ya a partir de ahí es donde los números nunca te van a importar, porque estás como muy en tu centro. Y ya, para concluir, que también es importante, yo siempre pongo el ejemplo de un paciente, una chica que su novio era compositor y componía para Alejandro Sanz. Entonces la novia se enfadaba siempre mucho porque decía, madre mía, mi novio. Y digo, vamos a ver, tú puedes entender que esa canción está haciendo que 1 millón de personas la disfruten. O sea, gracias a él va al canal de Alejandro Sanz y 1 millón de personas escuchan El corazón de tu novio. Pues esto es lo mismo, versión podcast. Es decir, con que una persona escuche, no sabes cómo va a repercutir nunca lo que tú has transmitido. Y de aquí va aquí y de aquí no sabemos si va a llegar a ese 1 millón. Y probablemente, sin que tú lo sepas, estás llegando a un lugar que ni se te hubiera ocurrido, como tipo fantasía, pero es una realidad. Entonces yo creo que centrarse mucho en que es importante tu voz, es importante la pluralidad, es importante tu punto de vista. Por eso no podemos ser todos iguales, porque sería un aburrimiento, no aprenderíamos nunca nadie de nadie. Sí, cuando estamos con el tema de que haya más mujeres, no es por una cabezonería, es por lo que tú dices. No, es por una pluralidad. Es una pluralidad, es una diversidad. Y porque cada una tiene una experiencia de vida, cada una viene de su padre y de su madre, cada una viene de un entorno social y es importantísimo. Entonces, los números, ser como muy consciente y saber cómo este efecto triangular de que una frase, una palabra o uno que impacte a uno va a otro y no sabes dónde va a llegar. Y creo que si te centras así delante de un micro, lo vas a disfrutar, pues por lo menos como lo disfrutamos nosotras, sí. Espero. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, precisamente. Mira, yo cuando empecé con el podcast, y yo creo que nos pasa a todas, ¿no? O casi siempre, que estás pensando como en que quieres hacer crecer una comunidad, que se crezca rápido, que quieres ver resultados rápidos en muy poco tiempo. Y la realidad es que te vas dando cuenta que va siendo un crecimiento muy sostenido en el tiempo, pero que sobre todo te tienes que comparar contigo misma del pasado. No puedes compararte con lo que están haciendo los otros o con lo que crees que están haciendo los otros, porque tampoco sabes cuál es la estrategia que han seguido, de dónde vienen, si realmente todos esos números son tan ciertos como parecen, y si sí lo son, tampoco sabes lo que hay detrás. Con lo cual yo creo que un consejo para todas las creadoras que están ahora luchando sería, no os comparéis con nadie, o sea, compararos con vosotras mismas el día que empezasteis y sobre todo que vuestro objetivo con el podcast también pueda ser flexible y pueda ir cambiando. Porque yo, por ejemplo, en mi caso me basé mucho en crear comunidad, las estadísticas, si en X meses no llego a tal, creo que va a ser un fracaso y para nada, porque ahora, por ejemplo, lo que he hecho es utilizar o apoyarme en toda la comunidad de la Mujer Maravillosa para formarme y poder también impartir o caminar de la mano con ellas en una serie de talleres que voy a lanzar a partir de enero. Entonces es otra forma, ¿no? Otra reconversión de ver lo que has conseguido también. Sí, y sobre todo conectar con mujeres y conocerlas porque también se han hecho muchas amigas a través de la comunidad y eso ha sido maravilloso. Ahora, a raíz de lo que estabas diciendo, estaba buscando porque tenía aquí el dato sobre los objetivos, ¿no? Sí. Que tú estabas pensando a lo mejor. Tenía este objetivo muy marcado. Sí. En una encuesta reciente que salió publicado de The Podcast Host, encontraron como brecha de género también en cuanto a los objetivos. O sea, la pregunta era, ¿has conseguido tus objetivos con el podcast? Y yo no sé si somos más ambiciosas o más insatisfechas o no sé, pero encontraron que el 15% sí que dijeron que sí que estaban logrando sus objetivos, fueran los que fueran.
en comparación con el 24% de los hombres. Entonces aquí hay varias lecturas. En general no son datos muy altos, es decir, los podcasters aspiramos a mucho, pero como las mujeres más. ¿Tú, Elia, dirías que estás logrando tus objetivos con el podcast? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, mi objetivo era muy sencillo. Mi objetivo era, por un lado, difundir la obra de Tolkien, o sea, hacer lo mismo que hacía la Sociedad Tolkien Española y llegar a otros públicos, que la gente conociese la asociación y llegase hasta nosotros. Esto ha sonado sectario, ¿verdad? No, es... no, que nos conociesen. O sea, al final la Sociedad Tolkien Española tiene muchísimo tiempo, hay muchas en todo el mundo, o sea, no somos los únicos, pero es verdad que había mucha gente que no nos conocía y decía, joder, ¿cómo es posible? Entonces, mi objetivo era difundir. Conseguido, porque hemos duplicado el número de socios desde que yo empecé con el podcast, que parece una chorrada, pero no lo es, o sea, de verdad. Y luego, por otro lado, eso, que se profesionalizase un poco lo que hacemos. O sea, que la gente entendiese, porque hemos sufrido un poquito lo de estos son unos frikis raritos que se ponen capas y... ¿Sabes? Como si... Ahí hay muchísima gente, muchísimos académicos, tenemos gente que está trabajando en Oxford, o sea, hay gente que ha ganado premios de ensayo, gente buenísima que hace estudios filológicos. Y luego también de vez en cuando hago programas de hablemos de dragones, clases de dragones, colores, escamas, bueno, esas cosas, porque también hay que estar un poco relajado. Es muy divertido. Es muy divertido, pero que hay gente buenísima que habla fenomenal y que ha estudiado en profundidad de temas que son muy interesantes. Entonces, mi objetivo era ese. Y al final lo he conseguido. Y alguien me dijo hace tiempo, en plan, ¿sois el podcast de referencia sobre esto en español? Digo, puede ser, porque tampoco hay muchos. Pero estoy contenta. O sea, en el fondo yo sí que creo que he logrado mis objetivos. Me doy por satisfecha, la verdad. Y seguramente en esas entrevistas, en vuestros casos que son entrevistas, habéis tenido oportunidad de hablar con gente que a lo mejor no hubierais podido hacer, ¿no? Porque no es lo mismo como, soy súper fan tuyo, tómate un café conmigo, queda como más raro que tengo un podcast, vente que hablamos, ¿no? Y es súper interesante eso. Oye, yo he entrevistado, no lo vais a conocer, ¿vale? Lo siento. Yo he entrevistado a Tom Shippey. Tom Shippey es uno de los académicos de la obra de Tolkien más importantes y de hecho le conoció. Es un señor súper mayor, súper majo, tiene ya 90 y algo, está ahí mayorcito, pero es encantador y para mí, que soy una friki loca, entrevistar a una persona que conoció a Tolkien de verdad es como, perdona. Entonces, para mí fue un momento impresionante, impresionante. Y una cosa que me ha gustado mucho del podcast es que participan muchas chicas. Porque en la Sociedad Tolkien, aunque no lo pudiera decir la gente a simple vista, la mayoría de los socios son chicas. Fíjate. Estamos como en un 60 y pico, 40 y algo, ¿sabes? De chica-chico. Y traigo muchas chicas que no veo en otros podcasts. No veo tantas chicas frikis por ahí. No es... Hay, yo sé que las hay, pero no las veo. No están en ningún sitio. Entonces me mola tener esa herramienta para traerlas aquí y que cuenten, la verdad. Qué bueno. Y, perdón, sí, nada, sobre una cosita de los objetivos, que estos tenéis que plantear también, queridas. ¿Qué pasa? Claro, ellas van consiguiendo objetivos. O sea, cuando ya de primeras ya pasas el objetivo, has dado 3 vueltas a la manzana y dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el objetivo? Porque no solo lo consigues, sino llegas a lugares que no se te había ocurrido ni que existían. Total. Entonces creo que siempre se habla como de un objetivo a conseguir, pero, amiga, ¿qué pasa cuando ya lo consigues? A la primera, sí, pim, pam, sin peinarte y dices, ¿ahora qué hago? Entonces creo que también es algo que tenéis que tener en la cabeza, que aunque penséis que es muy lejano y que no puede ser, o sea, puede ocurrir, porque no creo que yo sea la única especie en el mundo que le ocurra. Entonces, claro, hay que reinventar el objetivo. Y yo creo que eso es muy difícil, porque reinventar el objetivo dices, vale, ¿y ahora qué? O sea, vale, ya lo he conseguido los premios, he conseguido la audiencia, he conseguido campañas, o sea, todo, o sea, no puedo pedirle más al pobre podcast, además es que no sé, que me ponga un piso, casi también. Está muy caro los pisos. Está muy caro. Entonces yo creo que redefinir, que va un poco en la línea que decía ella, Laura, sí. Bien, de reinventarte como nuevo objetivo con la confianza que lo puedes batir enseguida, pero también con la vía de igual esta vez no. O sea, como que siempre tiene que haber las dos bifurcaciones. Puede que sí, puede que no. ¿Qué es que sí? Pues os marcáis una Irene, que muy bonito, me llamáis, y yo os digo, no, tú sigue. Entonces ahí el truco para mí por lo menos es la audiencia soberana. Esto es lo mejor que podéis aprender y el objetivo lo marca la audiencia. Entonces para mí el objetivo lo marca mi audiencia. Y lo que diga la audiencia que yo tengo que ir por ahí. O sea, yo ya es como directamente, es como que te entregas a la causa, eres simplemente como una especie como de canal
de comunicación, bueno, es un canal de comunicación, literalmente hablando, pero es el público quien va marcando los objetivos. Y creo que es una fase muy bonita de experimentar, porque eso sí que es estar en la confianza absoluta de la vida, porque dices, bueno, pues a ver qué dicen estos, que igual tú no estás de acuerdo, igual no es tu línea de pensamiento, igual no es tu cuerda, pero eso es lo que demandan. Entonces tú tienes que otra vez ir hacia donde la gente quiere que vayas. Ahí quería yo... sí. Sí, un momento. Sí. Quería yo sobre el tema de la público, porque quería meter el tema, tampoco tenemos mucho tiempo y quería hablar de monetización, porque es algo que a las creadoras independientes le preocupa y justo creo que un miedo que tenemos muchas veces es cómo voy a pedir yo, Alex lo estaba comentando, ¿no? ¿Quién soy yo para pedir esto? ¿Cómo me va a pagar a mí alguien contenido? No sé si habéis hecho alguna estrategia de monetización para que nos contéis un poco qué habéis aplicado y cómo ha surgido, qué experiencia habéis tenido. Tú has hablado que sí has tenido patrocinio. Sí, yo he tenido un patrocinio y he tenido una colaboración con otra marca, no directamente en el podcast, sino, digamos, a través del podcast. Vale, que esa es Pero- otra cosa que tampoco se habla, que el podcast es, bueno, lo hemos hablado un poco, oportunidades Exactamente. ampliadas. Sí. Sí, yo me he dirigido a algunas marcas con propuestas concretas, con marcas con las que creía que podíamos tener valores comunes. O sea, eso siempre he partido de esa premisa. O sea, tampoco va a encajar Sí, no todo. con calzador. Exactamente, porque al final a las primeras personas que podemos decepcionar es al final a las oyentes, ¿no? Entonces tampoco me interesa. Y sí, me he dirigido a algunas marcas, pero sí que es verdad que en muchos casos hay muchísimas dificultades. Hay patrocinios o proyectos que parece que van hacia adelante, pero luego, claro, como son muchas personas también que tienen que tener la última opinión, cosas que se paralizan a lo mejor y que no van a puerto. Así que es bastante complicado. Lo que comentaban antes, que yo creo que es un negocio que todavía no es negocio, que es embrión, que las marcas están empezando a apostar, pero yo creo que por eso no podemos tirar la toalla, porque si de verdad, como decías, hay un objetivo claro, más allá de conseguir audiencias, que es que lo haces porque te gusta y porque ahí estás mostrando tu cara más auténtica, agarrarnos a eso. Y sobre todo también decir que yo, por ejemplo, hice el podcast para que le gustara a mi madre. Entonces, ¡Qué mona! eso lo he conseguido. Objetivo cumplido. Objetivo Laura. cumplido. ¡Qué guay! Siempre lo digo. Menos mal que no está por aquí porque ya estaría poniéndose roja. Pero objetivo conseguido. ¡Qué guay! Y con eso ya me doy con un canto en los dientes. Muy bien. Elia, ¿vosotros habéis hecho alguna cosa de monetización? ¿Habéis usado...? A ver, nosotros en Regreso a Hobbiton no, porque como somos el podcast de una asociación sin ánimo de lucro, no podemos hacer monetización. Pero en el canal de YouTube que tenía de Magos y Medianos, sí que hicimos Patreon. Entonces, realmente me he dado cuenta de dos cosas haciendo Patreon. Primero, la comunidad es vital, o sea, la comunidad es súper importante y cuanto más cerca te sientan, más propensos van a ser a participar. Dos, en las plataformas que hay ahora, tanto Spotify como Netflix como tal, han hecho que la gente coja costumbre de pagar por lo que quiere, por lo que le gusta, mientras el precio no sea abusivo, no les pedamos 40 euros tampoco, pero la gente está como más propensa. Y luego, por otro lado, que me he encontrado con mecenas que a lo mejor me decían, oye, yo es que no te pago para que me des cosas extra, te pago porque quiero apoyar el proyecto. O sea, que hay gente que ni siquiera espera que tú le des una recompensa, que genuinamente dice, esto me gusta, lo he estado consumiendo gratis durante mucho tiempo, yo sé que esta gente tiene que comprarse cámaras, micrófonos, tal. Incluso algunos, los que se dedican full time, esta gente tiene que comer, ¿no? Y quiero hacerlo, aunque no me den ninguna cosa extra. Pero para eso la comunidad es muy importante. Y ahora tenemos la suerte de que tanto en YouTube como en podcast, que iVoox ha subido a contarlo hace un momento, hay como muchas vías, muchas posibilidades y muchas oportunidades distintas. Quiero decir, los precios no son nada abusivos. O sea, al final, cuando un podcast te gusta muchísimo y tú lo escuchas todos los días y has estado... que yo he tenido circunstancias de oyentes de me estuve acompañando a mi hija en el hospital durante 3 semanas y por las noches que estaba despierta siempre os escuchaba. Para esa gente tú ya no eres un podcast, tú ya no eres información. No están escuchando de un tema que les gustan, están con amigos o con gente con la que se sienten seguros. Entonces, cuando has creado ese tipo de relación con tu comunidad, 2 euros para ellos no llega a ser nada. O sea, y de verdad que
Lo que no sé es por qué la gente no se anima. Yo creo, fíjate, el dato que has dicho de las mujeres, creo que hay un síndrome del impostor, bueno, es impresionante, porque no se atreven, les da como vergüenza. ¿Cómo voy a pedirle yo a alguien que me dé dinero? Oye, escúchame, que tampoco le estás pidiendo que te dé la mitad de su sueldo, que le estás pidiendo una aportación pequeña para una cosa que de entrada ya le gusta. No estás en la calle acosando a desconocidos. Estás hablando con tu comunidad. Entiende que tu comunidad te aprecia. O sea, hay que entender que si te mandan esas cartas, exacto, es tu comunidad. Que ellos son honestos contigo, que no te dé vergüenza ser honesta con ellos y decirles cuál es tu situación. Quería dar un dato porque me ha gustado mucho lo que has dicho precisamente del estudio de observatorio de iVoox que me encantó cuando lo vi, que es casi la mitad de los oyentes percibe a los podcasters como alguien familiar y un 18,54% siente que forma parte de su comunidad o círculo cercano y esa es nuestra fuerza. Sí. Ya no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría, Irene, tú sí que has experimentado con episodios exclusivos. No, yo soy de las que remuerde la conciencia, lo siento, soy de las... No, o sea, no puedo, me Irene, remuerde. te acabo de decir. No, porque a mí me llena... No, a ver, escucha, para empezar a hablar, a mí me llena la consulta, o sea, podcast me llenó la consulta un año entero. Bueno, es que esto es otra monetización de la que no se habla, exacto, que es la indirecta. A ti como profesional, TikTok me hace una lista de espera de 2 años. O sea, vosotros que estáis conmigo, lo siento, tenéis que esperar 2 años de vuestra vida. Es muy bestia. Entonces yo cuando vi la repercusión a nivel psicología dije, ¿pero qué voy a pedir yo a estos seres humanos? O sea, es que se me cae la cara de vergüenza. Ahora, ¿dónde moneticé? No, pues en patrocinadores. Pues en mi mejor época antes de la operación era casi semanal, es decir, yo he ganado pasta, he pagado la universidad de mi hija gracias a iVoox Original y de un trabajo constante y porque la gente lo apoyaba. Entonces, y luego aparte me repercutía en mi día a día. Y ya sí, mi audiencia decía que qué hacía yo colaborando, o sea, me metieron en una caña y digo, oye, ya, que no os pido, soy de las pocas podcasters que no os pido ni un euro. Así que calladitos, os escucháis la publicidad de 1 minuto, que para eso claro, en algún lado tiene que estar. Y punto. Y entonces ahí todo el mundo se cayó al minuto. Lo digo al principio, porque unos remordimientos, se acordará Laura como era al principio, que era como, no, yo no puedo. Y entonces dije, bueno, lo pongo al principio y así ya me lo quito. Pero es que estamos repitiendo mucho eso, ¿no? De esos pudores y demás. Sí. Pero bueno, yo creo que también teniendo a personas como vosotras y que habéis porque la probado... audiencia se molesta también. O sea, pero yo creo que cada vez menos. Claro, yo creo que también depende del sector. Pero bueno, desde luego yo sabía que a mí me iban a funar. Es que a veces los que sois del sector salud parece que viváis del aire, ¿no? Es como tienes que hacerlo. Yo creo que ahí también es un poco la complicación que te puedes haber encontrado. No sé, yo les llamé al orden al siguiente episodio y ya está. Digo, que oye, todos tenemos ya que está, fin, o sea, no, ya está. Pero sí que repercute, de hecho hay como una línea, ¿no? Que, si mal no recuerdo, que era, bueno, pues el podcaster como una vía también de otro tipo de ingresos. Es decir, que si tú tienes un negocio, el podcast es una herramienta de marketing. Lo está hablando Laura también, con talleres, muy buena con otras para cosas. tener a tu negocio. Entonces no hace falta ser un podcaster independiente para vivir del podcast, que vivir del podcast también es que repercuta tu negocio y tu negocio te vaya pues fenomenal al punto de que tengas que ir ampliando y bueno, pues a los datos objetivos. Genial. Para cerrar, porque ya no nos queda mucho tiempo, sí que me gustaría un poco, como hemos hecho en la mesa anterior, ¿no? Con una frase breve, que pensarais qué consejo o qué idea querríais dejar para una podcaster una creadora que lleve poco tiempo o que esté pensando si lanza su podcast o no. Vosotras que tenéis todas aquí, ya hemos dicho, no sé cuántos episodios sumaremos, entre todas las que estamos sentadas aquí, pero muchísimos. Tenéis horas para escuchar. Tenéis horas de contenido. ¿Qué les diríais? Así una idea para compartir. Pues yo les diría que fuerais flexibles, o sea, flexibles en el sentido de que no tuvierais un objetivo súper marcado desde el principio, que fuera un objetivo incluso más sencillo como que le guste a mi madre o que pueda plasmar en él pues lo que soy o me encanta hablar de esto y voy a empezar por esto porque sé que no me voy a cansar y que va a ser sostenible en el tiempo, que pueda seguir hablando de esto. O sea, no dejaros llevar por modas pasajeras de lo que se esté hablando ahora, ni episodios más cortos, o sea, hacerlo vuestro. Porque al final la audiencia que conecte con vosotras va a conectar con lo que sois y va a ser sostenida en el tiempo con lo que sois. Y además es que para vosotras sería muy difícil, si estáis haciendo algo que no os representa, mantenerlo en el tiempo. Con lo cual, para que os sea agradable la propia producción de ese podcast, yo diría que hicierais algo que os gusta escuchar a vosotras también. Y sobre todo diría que seáis flexibles también porque puede cambiar, ¿no? Lo que no está nada el camino. En piedra. Sí, que a lo mejor no vais a llegar a miles de escuchas, pero eso os puede llevar a otra puerta, os puede llevar a otra persona
y que sobre todo disfrutéis en el camino, que es lo más importante. Gracias, Elia. Pues yo os diría que disfrutéis de lo que hacéis, porque si no disfrutas se traspasa y se nota muchísimo. Y sobre todo que si estás pensando en hacer un podcast de un tema que crees que solo te interesa a ti, no es así. Te sorprendería la cantidad de nichos y de gente rarita como tú que estará encantada de escucharte. Fantástico. ¿Y Irene? Yo, pues que escuchéis a vuestras amigas de toda la vida de Dios que siempre os decían, ¡esta eres maravillosa! Bueno, pues lo que os dicen los demás, que nunca os lo vais a creer, pues le hacéis caso a la amiga de toda la vida de Dios y tirar por ahí. Y luego en el proceso, dentro de que el proceso es tan amplio, yo mi consejo es que disfrutéis, pero quizás no vais a, la realidad es que no vais a disfrutar de todo el proceso, spoiler, Claro. no es real, pero sí que podéis disfrutar de una parte del proceso, o la generación de contenido, o la investigación, o ponerte en el micro. Pues igual no disfrutas tanto de editar, igual no, hasta que ya pues eso, te profesionalizas y alguien te lo hace. Y creo que es importante como no imponeros ese disfrute obligatorio en todo el conjunto, porque os estáis metiendo un objetivo casi inviable y os vais a deprimir. Y no, yo no os quiero tener en consulta, tenéis que esperar 2 años, no os compensa. Pero sí que ponerlo en cachitos y es, pues a mí me encanta investigar. Y sobre todo acordaros que una palabra, que esto queda un poco religioso, una palabra tuya, pues puede ir a un lugar que no tenéis ni idea. Y que esa para mí es la magia que tiene el podcast. Jolín, qué palabras de más ánimo. Sí. Tenemos, ahora, me parece, un poquito de tiempo para preguntas. No sé si hay preguntas. Muchas ¡Ostras, sí que preguntas. hay! Venga, pues tienen que ser así picaditas, que tendremos ya hambre. Empezamos por aquí, si queréis. Hola. Mi pregunta es para Elia específicamente, ¿no? Hablando sobre la mujer y el papel de la mujer en tu entorno y en tu nicho es bastante, bueno, como has dicho antes, no está muy visibilizado. Me gustaría saber si has sufrido o has vivido algún tipo de discriminación, ¿sabes? Por haber vivido en este entorno como más de nicho, más friki, loki. Vale. Yo no, pero porque me importa un pito. ¿Vale? Alguna vez, yo recuerdo que una vez participé en un programa sobre Avatar y uno de los comentarios de Facebook fue: esta chica debe ser muy guapa porque no tiene ni idea. Y yo lo primero que pensé fue: ¿ha dicho que soy guapa? Y pasé, porque no era verdad. Y no solo... Pero que eras guapa, sí. Era guapa, sí. Sí. Eso sí. No me lo tomé en serio porque se enfadaron más mis compañeros de podcast que yo. De hecho, el director se ofendió porque dijo: ostras, llevo haciendo este podcast mucho tiempo y ahora creen que voy a meter a una chica porque es guapa. O sea, insultaron su profesionalidad. Yo no, porque no he dejado que me afecte. Pero sí te digo que cuando tienen que atacar, o sea, me he dado cuenta de que cuando me tienen que atacar a mí, los ataques suelen ser distintos a los que les hacen a mis compañeros. Y ahí, de verdad, que hay que distinguir que tú vas a recibir un insulto de un oyente versus los 147.000 que se han escuchado ese especial de las 2 torres. Claro. Entonces, claro, no nos podemos centrar en eso. Claro que los insultos van a ser distintos, son neandertales los que están, o sea, es como, bueno, yo seré muy tonta, pero tú estás aquí escribiendo un comentario, me has escuchado 2 horas, o sea, te quiero decir, en fin. Tú eres masoquista. Masoquista, hijo. Pero sí que es verdad que me faltan un poco chicas en ese entorno y yo no sé qué pasa, yo no sé si es vergüenza, yo no sé si es que... Pero hemos hecho pruebas, ¿eh? En la órbita de Endor yo he hecho pruebas con muchísimas chicas para que entrasen al podcast y con chicos también. Y no hemos conseguido que entrase otra, pero se han hecho pruebas, ¿eh? O sea, hay muchísimas chicas por ahí que por alguna razón saben mucho, pero cuando llega el momento de enfrentarse al micro, como que no. Y yo creo que es porque tenemos ahí una barrera y yo me gustaría romper eso. O sea, si me estáis escuchando, por favor, romped esa barrera. Estamos aquí. Yo quiero compañeras frikis en el podcast. Compañeras frikis en la sala, hablar con Elia porque está fichando. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Venga, por aquí. Hola. A ver, gracias, porque yo he venido aquí para quitarme una espinita. Hace 6 años empecé con un podcast, pero a lo loco, porque yo hace 6 años empecé y dije, pues me hago YouTube, me hago iVoox, me hago todo. Y me encanta, no tenía ningún objetivo, simplemente quería compartir todo lo que había estudiado y todo lo que emprendí justo en ese momento. Como decías, es que me sentí muy identificada contigo, Irene. Entonces lo hice a lo loco con un móvil de estos que te regala la compañía, que no tiene un micro en condiciones, pero lo hice de corazón. En días tenía 70 suscriptores, que para mí era una mierda, con perdón,
Pero luego la gente me dijo que estaba genial. Ajá. El caso es que gente que entendía un poco me empezó a decir que no tenían calidad, que yo tengo que hablar más despacio porque, no sé si lo veis, pero soy un terremoto. encanta. No sé si se nota, porque estoy intentando estar tranquila, pero yo hablaba, pues como dices, Irene, con emoción, con entusiasmo, sin ningún objetivo, o sea, ni monetizar ni nada, de verdad. Yo solo quería hablar, contar todo lo que yo había aprendido de comunicación. Soy técnico de igualdad de género, entonces hablar de mujeres, hablar de, pues todo eso, ¿no? Y me creó un síndrome de la impostora brutal que sigo teniendo. O sea, a día de hoy yo me dedico a hacer eventos con mujeres, tengo una comunidad de casi 300, estoy feliz, hago Instagram, si tengo que hacer vídeos, no es mi cosa preferida, pero lo hago, pero el podcast siempre se me ha como... Pues fatal. Sí, lo de hecho está creado y hace 6 años que no subo nada, porque lo creé en 2019, fíjate que era una época buenísima, lo que has dicho Laura, pues lo dejé. Y entonces... ¿cuál crees? Porque yo soy muy como tú, ¿no? Muy de poca edición, pero de contar y de Sí. decir. Entonces, ¿cuál crees que es el punto? O sea, ese mínimo que yo tengo que encontrar entre la espontaneidad. Pero y si es la maravilloso, profesionalidad. pero es que escúchame, es que yo la que te va a echar la bronca soy yo, pero si tienes una Por favor, espontaneidad, pero, por eso quería hablar, pero antes la de espontaneidad que tienes, es que, a ver, no todo el mundo Tiene que hacer lo mismo. necesita lo mismo, ¿vale? Hay gente que necesita, pues como decía Laura, algo calmado, hay gente que necesita lo torbellino, y te lo digo por experiencia, por eso, porque que si yo bajo el ritmo ya me están echando la bronca, y digo, bueno, pues nada, pues me sigo. Entonces son perfiles que lo que mostramos siempre es la pasión. Fin, es como nuestro objeto, o sea, es como somos pasionales. Y cuando tienes esa pasión y esa verborrea y eso que se te va la vida, ganas. olvídate de editar, es que coge un móvil y sube. Entonces, yo, ¿qué te diría? Coge el puñetero móvil de hace 6 años, literal. Uno un poquito mejor. Bueno, pues del iPhone, pero, Ya. pero casi como un acto de... Sí, porque lo importante ni es el móvil ni es el micro, luego ya comprarás un micro, luego, pero esa pasión vende. Esa pasión es necesaria en un mundo triste, porque es un mundo triste. Esta es la realidad. Entonces, alguien con alegría es que les da igual que sea una... Luego ya lo vas puliendo, pero necesita el oyente muchas veces desde lo calmado, lo súper profesional, a las descerebradas de la vida. Claro, es que soy una de Es esas. que Entonces- lo estábamos diciendo antes, igual que hay formatos para todos los momentos, Claro. hay energías para todos los momentos. Y comunidades Y para hay todos los comunidades para podcasters. eso. Buscar un punto medio, no. No hay un punto medio, tú eres tú. Sé tú, Y sé la- tú misma. Tienes que hacer pausas, y claro, yo cuando intento hacer pausas o intento O ser no, alguien que no soy, o no. Es sin decir, embargo, siendo quien soy, pues joder, me va bien. Y Pues diciendo entonces- esto, por ejemplo, Te palabras respondes que debo tú. decir, lo siento, pero Claro. diciendo estas palabras que Claro. se me escapan, o soy de Toledo, digo escapan, pues como Bono. Pero es que soy así, entonces, jolín, Y gracias, sí. porque para mí eso, este evento, no sabía si Y- venir o no, era un poco ahí de... Pues, tengo esa espinita espero que haya salido con ganas de retomar Lo el voy a podcast, hacer, que era la os lo idea. juro. no, y si Venga, lo a dices- ver, muy bien. No tenemos tiempo para más preguntas, pero bueno, ellas también van a seguir por aquí si queréis preguntarles. También se trata de eso. Ahora vamos a pasar a la comida. Si alguien ha especificado que tiene intolerancias o dieta especial, que lo comunique al catering, ¿vale? Porque tendrán preparado para ellos. Y nada, un fuertísimo aplauso para Gracias, María. nuestras creadoras independientes. Muchas gracias. Gracias.